usted nos trae, pero tenemos que regresar al Capitolio de los colombianos porque ahí se encuentra David Ferro. David, ¿con quién está? Jennifer, ¿cómo está? Nos encontramos a esta hora a las afueras del Capitolio, en donde muchas personas se vienen y asisten al último adiós al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, entre ellos el ex senador y también candidato al Senado Jorge Enrique Robledo, quien hace su presencia aquí en el Capitolio. Ex senador, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Muchísimas gracias. Vine aquí al Capitolio a mandar un mensaje particularmente a los familiares de Miguel Uribe Turbay, a sus amigos y a sus copartidarios, una voz de solidaridad. Y que me sirva esta voz de solidaridad también como una voz de repudio. Colombia no puede seguir así como estamos. O sea, los colombianos tienen que cesar de matarse unos con otros. Eso es absolutamente inaceptable y este es un caso monstruoso. Y estoy recordando mucho esto. El padre Francisco de Rú es tal vez la persona que más sabe de violencia en Colombia. ¿Sí? Y él tiene una frase que a mí no se me olvida. Él dice, esta es una violencia estéril, porque es una violencia que no ha arreglado nada y lo ha empeorado todo. Absolutamente inaceptable. Entonces, que sirva pues mi voz como una contribución a que los colombianos encontremos una manera diferente de tramitar las diferencias. Yo tengo diferencias con muchas personas en Colombia, pero sin embargo hago todos los esfuerzos pues para que esas controversias se traten con un sentido democrático. Entonces, bueno, que sea mi voz aquí de solidaridad a tantas personas cercanas a Miguel Uribe Turbay, las que reciban estas condolencias. Ex senador, desde estudio, nuestra compañera Jennifer Montoya tiene una pregunta para usted. Vamos a pasarle aquí los audífonos para que el ex senador Robledo escuche la pregunta. Ex senador, gusto en verlo nuevamente por esos lados, y usted fue durante muchos años oposición. Ahora hablamos de un estatuto de la oposición precisamente para dar garantías a esas voces que están en contra del oficialismo. Esto que sucedió con Miguel Uribe, ¿a usted qué le dice? ¿En qué momento histórico está Colombia? No, aquí tenemos un problema muy grave. Yo no logro dilucidar con precisión qué pasó, ¿cierto? Porque en Colombia es un país muy difícil y yo en estas cosas soy juicioso, pero lo cierto es que hay un ambiente inmenso de violencia. Es que si uno mira hacia los nombres de personas menos conocidas que Miguel Uribe Turbay, lo que encuentra es que sigue habiendo asesinatos, muchos en Colombia. Y eso no debe ser así de ninguna manera, porque de ahí todo resulta ser estéril, ¿cierto? Nada sirve para nada al final. Viudas, huérfanos, propiedades perdidas, bueno, tantas cosas desgraciadas que suceden en torno a la violencia. Entonces, esa es la conclusión a la que debemos llegar todos. Todos, y por supuesto el Estado tiene que cumplir con sus deberes, pero lo principal es que nos saquemos de la cabeza un error político de más de 60 años, que dicen que este país se va a arreglar con una u otra violencia, y eso no es verdad, así no se arreglan las cosas. Y esta pugnacidad que estamos Jennifer, registrando hoy, senador o exsenador, entre líderes políticos, expresidentes en este caso, ¿usted cómo la describe? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la siente? No la comparto. Yo desde siempre que estoy en política, y puedo haberme equivocado en algún momento, pero siempre he hecho un esfuerzo por no reemplazar la fuerza de los argumentos por los argumentos de la fuerza, ¿sí? A no reemplazar, digamos, la persuasión por el insulto. Sí, no debe ser así como se haga la política. Claro, uno a veces se exalta y se le va la mano, pero lo cierto es que lo que hay que hacer todo el tiempo, y esa debe ser una campaña, una especie de acuerdo que hagamos, es que no reemplacemos la fuerza de los argumentos por los argumentos de la fuerza, así sea la fuerza verbal y mucho menos fuerza física. En esto Colombia vive una etapa de mucha violencia, de muchos sufrimientos, de muchos problemas, y tenemos que asumir una actitud democrática de entender que el pasado pasó y que el pasado solo lo podemos corregir de verdad en la medida en que hacia el futuro haya comportamientos distintos, porque si sigue habiendo gente que cree que es con la violencia que se van a arreglar los problemas nacionales, pues aquí nos van a dar otros 60 años en estos horrores, y eso no puede ser así de ninguna manera, y es un asunto en que se debía volver una especie de acuerdo nacional, no a la violencia física y no a la violencia verbal. Es lo que están pidiendo diferentes sectores en el país. Y para finalizar, yo le quiero preguntar, sé que uno no alcanzó a compartir ahí en el Senado con Miguel Uribe como colegas, pero me imagino que lo conoció. ¿Usted qué recuerdo le queda de Miguel Uribe? Yo lo conocí cuando él estaba estudiando todavía.
Sí, porque yo conocí al padre de Miguel Uribe y hablamos de política, intercambiamos puntos de vista. Él después pues tomó un rumbo diferente al mío, pero nos conocimos y cuando nos encontrábamos nos saludábamos cordialmente, ¿sí? Y es lamentable pues que estas cosas sucedan, porque el hecho de que una persona piense distinto al que sea no autoriza a nadie a que las cosas terminen tan horrorosas, tan mal como han terminado, ¿no? Yo creo que él, pues con sus puntos de vista, bueno, hacía lo que tocaba hacer en el Congreso. Yo pues le seguía más o menos la pista y era otro congresista que estaba actuando, digamos, dentro de una lógica de sensatez, ¿sí? Pero en cualquier caso, así de pronto algún día se le hubiera ido la mano en una apreciación y todo, pues no, nada justifica este horror al que estamos asistiendo o al que hemos tenido que ver, porque también en política uno tiene que estar en condiciones digamos, de cosas que pueden no gustarle, pero bueno, también tiene que ver cómo las tramita. O sea, aquí la importancia de que el dirigente político tenga en la cabeza cero tolerancia con la violencia, con cualquier tipo de violencia. Eso nos empuja por una dirección correcta, que no es fácil, porque uno a veces se exalta, etcétera, pero es ahí donde tenemos que trabajar. Y entre más alto sea el dirigente, más cuidadoso debe ser. Eso porque es verdad. Más gente lo oye. Sí, más gente lo oye, entonces la responsabilidad de los que tenemos algún grado de audiencia es muy grande. Yo aprovecho para invitar a todos aquellos, a todos los colombianos, pero principalmente a los que tienen audiencia, que midamos el lenguaje, que tengamos en cuenta las palabras, porque una palabra equivocada puede llevar a hechos mucho más equivocados todavía. Eso es verdad, ex senador. Pues muchísimas gracias, estamos atentos entonces a lo que siga aconteciendo ahí en el Capitolio y feliz de volver a verlo. Buen día para usted. Lo mismo les digo, muchas gracias. Y Óscar, ahí está lo que usted siempre nos repite, ¿no? De entre más poder o más audiencia se tenga, más responsabilidad con la palabra. Así es, Jennifer, y ese es el compromiso de todos, de verdad, o sea, no solamente de los políticos, pero sobre todo de los políticos, porque es que la influencia que ejercen sobre una cantidad de seguidores y de fanáticos es muy fuerte. Deben ser mucho más responsables en el manejo de la palabra y mucho más en estos tiempos de redes sociales que se presta para tanta ligereza en el manejo del lenguaje. Y sí, la invitación es a bajar un poco el humo, este caldeo constante que tenemos en redes sociales, a que nos entendamos y nos reconozcamos como diferentes, pensamos diferente, pero podemos debatir y podemos comprendernos. Y un dato de cierre, miren, les cuento, por aquí el concejal de Bogotá, Emel Rojas, propuso en el Consejo un proyecto para que la nueva era del Estadio El Campín y algunos colegios públicos en Bogotá pues tengan el nombre del senador Miguel Uribe. Lo están viendo ustedes en pantalla, del partido Nueva Fuerza Democrática. Con eso nos despedimos. Quédense con Meridiano Blue. Viene una delegación de alto nivel de los Estados Unidos al funeral de Miguel Uribe Turbay, enviando, por supuesto, un mensaje alrededor de esta crisis de violencia que nuevamente enluta a Colombia. Estará encabezada por el funcionario de mayor nivel en el Departamento de Estado que visita Colombia desde el inicio de la administración Trump, pero no lo hace para reunirse con el gobierno del presidente Petro. Es Christopher Landau, subsecretario de Estado, el funcionario de mayor peso en el departamento después de Marco Rubio, y estará en Colombia para asistir a las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay. Y llevar un mensaje también de preocupación por parte del gobierno Trump frente a la situación de seguridad para la oposición política en Colombia. Eso lo dijo Landau en las últimas horas durante una entrevista con el hijo del presidente Donald Trump en un show llamado Trigger con Donald Trump Jr. El presidente Nicolás Maduro propuso unir las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela en la frontera para... Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue.